26. ¿Lo tienen, hermanos? Yo voy a leer para ustedes. Dice su palabra en Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendiga su palabra, Señor, que por ella vivimos, Padre, por ella seguimos un plan diario en nuestra vida para poder tomar, Señor, las mejores decisiones, y aún, Señor, para conocerte cada día más, Padre. Gracias por tu santa palabra que transforma, que cambia, Señor, y aún en ellas encontramos, Padre, la vida eterna, Señor. Gracias por ello. Bendiga este momento, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de este simple instrumento, Padre, el cual sea un mensaje y una palabra agradable, Señor, para todos, y que podamos poner en práctica siempre, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos, amén. Aquí tenemos, hermanos, una palabra que ha llamado la atención de muchos en la iglesia, y es en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, dice, y se enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero surge una pregunta, y vamos a responder esa pregunta. Más que todo era relacionado a un mensaje juvenil de un joven cristiano, pero realmente es para toda la iglesia, hermano. La enseñanza no define el joven, sino el anciano también. Entonces omití el joven y le puse: ¿quién es un cristiano realmente? ¿O realmente es cristiano usted? ¿Sabe el significado de esa palabra? En el diccionario normal, el cual usted utiliza en el colegio, escuela, la palabra cristiano se define como una persona que profesa creer en un Dios o en una religión basada en las enseñanzas de un ser, y entre paréntesis sale el hombre Jesús. Aunque este es un buen punto de partida del diccionario mundial, o sea, del mundo, un diccionario hecho por un hombre, el cual daba las respuestas necesarias a varias preguntas, encontramos que mencionan a Jesús, pero lo mencionan como quien dice, posiblemente un hombre o un simple Jesús. Pero en realidad la verdad bíblica nos enseña qué significa ser un cristiano. La palabra cristiano, hermanos, es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo acabamos de leer en Hechos 11, verso 26, y también está en Hechos capítulo 26, verso 28. Hechos capítulo 26, verso 28, recordando al apóstol Pablo y a el gran Agripa, amén. Cuando él le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué significado tenía Agripa de esa palabra? O sea, por poco me persuades a ser igual que tú. Casi me convertí en un cristiano como tú lo eres. En otras palabras, era la gran respuesta de este hombre. Pero en diferencia, él mismo no se sentía cristiano, y por eso dice: por poco me persuades a ser un cristiano. Ahora, la palabra cristiano, hermanos, muchas veces es utilizada en la boca de muchos jóvenes o en la boca de muchos adultos o ancianos, y he escuchado muchas veces que me han dicho: hermano, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él me ha salvado,
tengo fe en el Señor, pero no me congrego en ninguna iglesia porque las iglesias son hipócritas, entonces mejor sirvo a mi Señor desde mi casa. Y él se suele llamar cristiano, entre paréntesis. Los seguidores del Señor Jesucristo fueron llamados cristianos. Primero fueron llamados en Antioquía debido a que su comportamiento, hermanos, su actividad o forma de hablar fueron como los de Cristo. ¿Estamos? El Señor enseñaba y los discípulos y los apóstoles seguían la enseñanza de Jesús. Pero estos apóstoles, hermanos, incluyendo a Pablo como un abortivo, según lo que había dicho él, no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo. Vemos que ellos no solamente escuchaban al Señor, sino que practicaban lo que escuchaban del Señor. Por eso ellos fueron llamados cristianos, bueno, porque la palabra viene de Cristo. Alguien que se comporta como Cristo, alguien que piensa como el Señor Jesucristo, y no solo eso, alguien, hermano, que hace todo lo que Cristo hizo. Ese es ser un llamado cristiano. Entonces hablábamos con el hermano y le decía, hermano, yo sé, hermano, que el congregarse no nos salva, le decía yo. Pero déjeme decirle, le decía yo, que Cristo aún nos enseñó a estar presentes en el templo, amén. El Señor fue desde muy pequeño al templo a hablar con los doctores grandes en escritura. Y se maravillaban de él, hermanos, por saber demasiado. Sabíamos que era Dios, hecho carne en ese entonces, 100% hombre y 100% Dios. Un claro ejemplo, desde que estaba niño el Señor fue al templo. Y miren que cuando fue al templo, hermanos, el Señor fue a exhortar a aquellos que se solían llamar cristianos. Amén. Ese era el Señor Jesucristo. Por ende, cada apóstol y cada discípulo que le seguía hacía lo mismo que él. A veces habían desvíos, hermanos, en cuanto a muchos apóstoles que no querían comer algo inmundo con los gentiles. En aquel entonces era muy difícil que un gentil y un judío pudiera estar juntos. Pero el Señor enseñaba en su palabra, no llames inmundo a lo que es santificado. Y enseñaba el Señor el amor al prójimo. Y entonces le preguntaba yo, bueno, supongamos que usted es cristiano, como usted dice, una palabra profesa nada más, yo soy cristiano. O sea que si yo estoy en un garaje, entonces yo soy un auto. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que no? O sea que si yo estoy en un circo, soy un payaso. No es así. El hecho de estar en la iglesia no convierte a cristiano a nadie. El hecho de estar presente, profesando al Señor, sirviendo al Señor con diferencias. Si no vemos exactamente el gran ejemplo de Judas, presente en la Santa Cena, el Señor le amaba, el Señor lavó los pies de Judas, el Señor repartió el pan de Judas, pero en sí él no era cristiano. Pero la gente lo miraba, hermanos, como un cristiano. Y muchas veces ciertos hermanos, a veces uno mismo falla en decir, sí, yo creo en el Señor y me convierto en un cristiano, ahora soy cristiano. Pero no esa palabra como lo hablaba en Antioquía, hermanos. Que estamos viendo unos hermanos con buen testimonio, unos hermanos que habían seguido al Señor. Tuvimos la muerte de Esteban, un seguidor de ¿quién? De Cristo, era un cristiano. El cristiano padece persecución. El cristiano, hermano, sufre enfermedades. El cristiano tiene muchos problemas. El cristiano cae, pero Salmos dice, 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará el Señor Jehová. Eso es ser un cristiano, hermano. Ahora, piense un poco en su vida y pregúntese, ¿ha padecido por Cristo usted alguna vez? ¿Como joven, como adulto?
o como matrimonio, ha padecido por el Señor. Padecer por el Señor nos convierte en que somos igual que el Señor. El Señor dijo: van a padecer persecución como yo padecí. ¿Se van a burlar de ustedes como se burlaron de mí? Literalmente la palabra cristiano, hermano, significa perteneciente a la obra de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo, lo cual es muy similar a la manera en que el diccionario mundano lo tiene. Nada más que nosotros como creyentes lo definimos como seguidor y esclavo del Señor Jesucristo, amén. Y el diccionario lo titula como una persona que profesa de un tal Jesús, como lo ha enseñado el Papa a través de los años. Un simple hombre que no trajo salvación, que fue un chiste, que fue un héroe inventado a los niños, porque realmente no han leído el gran testimonio que el Señor Jesucristo nos ha dado, hermanos. Si usted lee la Biblia, hermanos, de principio al final, los que han leído toda la Biblia, lo único que usted va a encontrar en la Biblia, hermanos, y espero que esté conmigo, es algo maravilloso de parte del Señor. Todo lo que el Señor hizo, hermano, fue maravilloso, fue asombroso, fue algo impresionante, hermano. Fue algo magnífico a mi vida poder estudiar, y aún así me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué los hombres escogieron las tinieblas y no la luz? ¿Por qué muchas veces los jóvenes o gente adulta ya no quiere nada con el Señor y en sí prefiere las tinieblas? Pero ellos dicen: yo soy cristiano. Al final el Señor me va a juzgar, dice, y como ustedes lo hablan, así me han dicho, como usted lo habla que Dios es amor, Él me va a dar una oportunidad más en el juicio divino. Pero como no saben de qué juicio hablamos aquí, el juicio que es para creyentes y el juicio que es para incrédulos, entonces dirán como el jueves, amén a todo, sin saber exactamente lo que significa, amén. Yo le digo, hermanos, el Señor viene pronto, amén, así es, hermano. Estamos afirmando cierta promesa que el Señor nos dio. El jueves lo miramos, no es porque usted mencione amén por mencionarlo. Tal vez un niño que repite palabras amén y no sabe el significado, pero usted como creyente que forma parte del cristianismo, ahora desde Antioquía, hermanos, esa frase, aplicarla a su vida es algo maravilloso. No es cualquiera hoy en día que se llama cristiano, excepto aquel que muestra un mal testimonio, y entonces ahí dicen: qué mal cristiano. Pero en realidad esa palabra no debería de ir ahí, porque no es cristiano. Todo lo que el Señor salva, hermanos, será salvo hasta el final. Amén. No existe tal, hermanos, cristiano que abandonó al Señor y fue al infierno. No existe eso. Sencillamente él nunca fue creyente o nunca fue cristiano. Y desafortunadamente, hermanos, con el tiempo, con la tecnología, con el mundo, lo que ofrece hoy en día, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso que tiene altos valores morales, o para describir a alguien que tiene mucho dinero. Mucha gente, hermanos, están en las iglesias hoy en día, pero no creen, no confían en el Señor Jesucristo, no aceptan que el Señor murió, no aceptan que el Señor fue resucitado al tercer día, pero ellos son cristianos, forman parte de una gran denominación llamada ministerio. Comentaba con el hermano Manuel y la hermana Anita que cuando yo asistí, hermano, a los ministerios, es impresionante la cantidad de gente, hermano, ahí.
son aproximadamente, la más pequeña iglesia pentecostal tiene 100 a 200. Pero de ese montón de personas, hermanos, tal vez unos 20 cristianos verdaderos. Y cristianos mal enseñados, no cristianos cristianos. Pero lo que más da lástima, hermanos, es que esa frase, el hermano es gran cristiano, solo porque diezmó, hermanos, 25,000 empiras. Solo porque es fiel a la iglesia, todos los días se congrega, hasta el día que no había culto llegaba. Él es un cristiano. No, hermano. El congregarse, el dar, el tener dinero no define que usted sea un cristiano. Aquel que es cristiano, ya lo vimos, es esclavo del Señor Jesucristo. Es partidario o seguidor del Señor. Y esa palabra, hermano, seguidor. Miren, hermano, yo creo que el joven rico que llegó al Señor, todo lo he hecho. Todo lo hice, dijo él, jactándose. Todos los mandamientos yo los hice, ¿sí o no? Así dijo él. Te falta algo, le dijo el Señor. El Señor resumió los 10 mandamientos en 2. No es que los eliminó, los resumió. Ahora en 2 se cumplen los 10. Amarás al Señor tu Dios con todo el ser de uno, hermano. Todo, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que usted hace, primeramente el Señor. Luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el joven rico no aplicó amarás a tu prójimo, ¿sabe por qué? Porque no quiso dar el dinero a los pobres. Entonces no aplicó ese gran mandamiento, que era amar al prójimo como a sí mismo. Miren, hermanos, pero posiblemente en la historia lo han de haber llamado, él es un gran cristiano. Cumplió los mandamientos, cumple. Pero en sí, cuando llegó al Señor, no lo conocía a Dios como cristiano. Más bien dice la Biblia que lastimosamente él se retiró muy triste. Y así se retiran muchos, hermanos, jóvenes, que usted los invita y escuchan la palabra del Señor, pero tal vez el Señor, en su amor y misericordia, dio una palabra de exhortación. Y yo sé que el hermano no volvió porque la palabra fue dura con él. Como se fueron muchos de los discípulos, dures tu palabra, Señor. Se te van a ir todos. Pues lárgate tú también, le dijo a Pedro. Pero Pedro sí era un cristiano, hermano. ¿A quién más iré, Señor? No puedo ir a nadie más. Era un simple pescador, pero cambió de pescar peces, ahora era pescador de hombres. Sacaba los animalitos, hermanos, de las aguas para comerlos y se morían, amén, pescador. Pero ahora que era pescador de hombres, sacaba los animales del infierno para que se convirtieran en ovejas en el Señor. Ese era el poder del Señor Jesucristo. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Él fue obediente, hermanos, y el cristiano en sí tiene que ser como Cristo, obediente. Asistir a una iglesia, hermano, no nos hace cristianos. Al igual como le comentaba, que usted esté encima de un árbol de naranja, no le hace una naranja. Ser un miembro de la iglesia, asistir a los servicios regularmente, pero sin creer en el Señor Jesucristo, entonces simplemente está dando un paseo lento al infierno. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, el trigo y la cizaña crecen juntos, amén. Nosotros, digo nosotros porque yo sí tengo fe y convicción. Somos trigo, pero hay quienes que son cizaña, hermano. Ellos solo están ahí porque tienen que estar, porque el Señor así lo dijo en su palabra. Tienen que crecer juntos, pero en sí uno será para buena obra, pero otro será quemado y echado al infierno. Lastimosamente en la iglesia
están esos dos grupos, lastimosamente. Pero tenemos la oportunidad de realmente llamarnos cristianos cuando vemos las grandes enseñanzas y ejemplos de estos hombres. Y mire, y una de las cosas más tristes es que la Biblia nos enseña que las buenas obras, hermano, que nosotros hacemos no pueden ser algo agradable a Dios y aceptable a Dios cuando se trata de salvación. No puedo llegar yo al Señor y decirle: Padre, hoy le di de comer a 3 huérfanos, y decirle: obtengo salvación sobre eso. No se puede. Porque la hermana Carol siempre menciona ese versículo. No somos salvos por obras. Las obras son buenas, hermanos, sí, porque el hombre fue creado para buenas obras. Pero las obras no salvan a nadie. La única obra de salvación fue la muerte en la cruz del Calvario. Y es la única, hermano. Dios nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aunque nosotros no lo merecíamos, el Señor nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, de manera que un cristiano, hermanos, o un joven cristiano, le digo porque hay ciertos jóvenes hoy en ministerios que dicen que son cristianos, pero en sí no han nacido de nuevo. Espiritualmente hablando, no han puesto su fe y confianza en el Señor. Son muy cristianos en la iglesia, pero a la hora de defender al Señor en el mundo, somos tan cobardes, hermanos, y negamos al Señor, y al final Dios nos negará también en aquel día. Un verdadero cristiano, hermanos, es la persona que ha puesto su fe en el Señor y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros, y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creamos en Él. Aquel que cree, dice, es salvo. Pero el que no ha creído, ya es tiempo futuro, ya es condenado, dice la Biblia. Pero el que no ha creído, ya ha sido condenado. El creer, hermanos, le vuelve a usted un cristiano. El creer le vuelve a usted un vencedor, según Juan. ¿Y quién es el que vence al mundo, hermanos? Todos los que creen en el Señor Jesucristo. Lo digo, hermanos, porque carecemos muchas veces de que la gran excusa es muy difícil servir al Señor hoy. Es muy difícil. Es muy difícil. El mundo tiene las mejores cosas para ofrecer, más que todo a un joven, hermano. Ofrece mucho, deleites, del cual, como alguien recién nacido en la iglesia, no lo rechaza. Yo no lo rechazaba. Cuando uno es creyente, hermanos, cree en sí que ya es salvo y se descuida de muchas cosas, pero soy salvo, ya creí. El peligro del libertinaje. Creer que porque el Señor murió, entonces tenemos que hacer lo que sea para sencillamente disfrutar la vida, porque no hay otra. Muchas veces los pensamientos del joven: bueno, lo hago hoy y me perdona el Señor mañana. Ese era mi pensamiento. Lo disfruto hoy y a la hora me perdonaba el Señor. Y fue así, hermano, deliberadamente. Hasta que una vez un hermano en una predicación dijo: ¿quién se cree cristiano hoy aquí? Y me tembló la mano, hermano, para levantarla. Porque yo sentí en mi corazón que no era nadie.
a pesar de que había profesado creer en el Señor. Ahora con convicción somos cristianos. Porque vemos el testimonio que Él nos ha dado, el cual luchamos por seguirlo, hermano, diariamente. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibimos, a los que creyeron en su nombre y creen aún aquí en la tierra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios y uno a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo. La marca de un cristiano verdadero y la demostración más grande, hermanos, de un cristiano es el Espíritu Santo que mora en su vida y en la mía. Una vez, hermanos, testimonio pequeño, nos invitaron como iglesia a jugar fútbol. Recuerdo, y siempre en el fútbol, todos los que estamos aquí de hombres saben que siempre hay roces, ¿verdad? Siempre hay calentura, hermanos. Nosotros jugábamos contra una iglesia que la tomaban como la iglesia más espiritual que había, y todos íbamos con esa mentalidad de no pelear, de tener cuidado. Y yo no era muy cristiano, que se diga, hermanos. Yo era bien peleón, pero hacía mi esfuerzo, hermanos, y resulta que tuve un roce con el pastor de la otra iglesia. Recuerdo muy bien ese día, jamás se me va a olvidar, hermano. Y en la pelea que tuvimos, hermanos, en medio del campo, ¿sabe lo que me dijo? Me dice: hermano, me dice, ¿usted es creyente? Sí, hermano, yo soy creyente, perdóneme, le digo. Yo cumpliendo, ¿verdad? Pidiendo perdón. No, estas cosas no pueden pasar, dice. Un hijo de Dios no es así, dice. Hermano, yo lo había agarrado sin pelota, porque ya me empezaba a caer mal. Y miren, hermanos, que llamó al otro pastor, a mi pastor, mi padre espiritual en ese entonces, y le dijo: hermano, 1000 lempiras le doy y me despacha este miembro de la iglesia. Así, hermano. Pero él no puede estar ahí. Y como yo era mundano también, igual que él, no lo tomé muy a mal. Ahora que lo pensaba, hermanos, ciertos recuerdos, digo yo, muy espiritual se creían, pero en sí no había amor al prójimo. En sí no había ese hábito que debe haber, hermanos, como los apóstoles lo tenían, de levantar al caído, amén. Porque uno a veces sufre, hermanos, ciertas cosas, y a veces se necesitan de líderes el cual le puedan ayudar a usted en oración, en apoyo espiritual, hermanos, con fuerza. Más que todo a los recién convertidos. Leamos una última porción, hermanos, de la Biblia, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 14 al 17, dice su palabra: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Grave es esa palabra, es muy difícil, pero el día en que usted cumpla ese versículo, usted va a obtener victoria en el Señor. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leí aproximadamente 72 veces ese versículo recién convertido yo: no améis al mundo, y al siguiente día amaba más el mundo, hermano. Y lo seguía leyendo: no améis al mundo, y amaba más el mundo. Cierto predicador, J. Vernon McGee,
lo escuché por primera vez y el primer mensaje que escuché de él decía el que lo traducía. Tal vez ustedes estén leyendo con su Biblia, pero el hermano Magui lo está diciendo de memoria. Porque cada versículo que lee el hermano Magui lo lee aproximadamente 1000 veces diario. Y yo con 72 veces, hermanos, ya estaba cansado. Al leer cierto versículo, hermanos, no améis al mundo. Y no solo los jóvenes, hermanos, los adultos aman el mundo, se deleitan en el mundo. Son los de más experiencia en el mundo. Por el testimonio de los mundanos, hermanos adultos, muchos jóvenes los ven. Y por esos testimonios o ejemplos malos, ellos quieren amar al mundo. Sin saber, hermanos, que la Biblia es clara, dice, y el mundo pasa. Y sus deseos, todos esos deseos que tiene o ha tenido, hermanos, la Biblia dice que son pasajeros. Todos esos deseos, hermanos, van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios como cristiano permanece para siempre. Y para aplicarlo más hermoso, hermanos, para aplicarlo y decirle, bueno, no habló de jóvenes. Estaban los 3 hebreos, jóvenes. Amén. Que desde un principio nos enseña Daniel que el rey Nabucodonosor quería darles los manjares inmundos a Daniel. Y Daniel habló con el que estaba ahí encargado y le dijo, no. Los 3 hermanos, y creo que eran más, no me quedo con solo 3 porque fueron cautivos muchos, pero en sí el Señor abarca 4 jóvenes, pero en sí yo creo que eran más. No se contaminaron, hermanos. No comieron, no obedecieron ¿a qué? Al mundo. A pesar de que Nabucodonosor, hermanos, tiene una leve imagen del mundo, y tenemos por otra parte al Señor Jesucristo que estuvo con ellos, retan a ciertos hermanos que estaban ahí decirle, bueno, esperemos, ¿cómo vemos los rostros de estos jóvenes comiendo legumbres? Y se van a dar cuenta que están rechazando el manjar de los manjares de Nabucodonosor. Y al final Daniel nos enseña que los hebreos y Daniel estaban mejor que los que comían los manjares del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque eran seguidores de Cristo. Y usted dirá, pero Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. Sí estaba, hermano. En la era del Padre estaba Cristo y estaba el Espíritu Santo. En el tiempo del Hijo estaba el Padre y el Espíritu Santo, y en el tiempo de la gracia que estamos ahorita, aún está presente el Padre y el Señor Jesucristo. Porque los 3 abarcan una sola persona y los 3 son uno. Ahora aquellos hombres, hermanos, cuando echaron a los hebreos al horno de fuego, tomémoslo como el mundo, los hombres guardias, y tomémoslo como palabra, los hermanos que fueron salvos. Realmente los hermanos permanecieron, como dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquellos hombres solo tiraron los cuerpos nada más y dicen que murieron al instante quemados, porque el mundo y su deseo pasa. Pero los 3 hebreos, el cual lo hablaba el hermano Luis, estaban muy gozosos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, hermanos, con un tal Cristo, como lo llaman de los del mundo, un tal Cristo, ese poderoso hermano, ese gran hombre, de gran ejemplo, ese hombre que hizo cosas maravillosas, hermano, y que seguirá haciendo cosas maravillosas hoy en día, hermano. Ahora, respondamos la pregunta una vez más. ¿Es en realidad usted un cristiano? Sin miedo, hermano.
No levante su mano, sino respóndalas en su corazón nada más. ¿Realmente soy un cristiano? ¿Realmente soy como los hermanos de Antioquía que mostraban un buen testimonio? ¿O solo soy cristiano de título? Eso se lo dejo de tarea y examínese a sí mismo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar un día más de pie, Señor, con salud. Gracias porque tu palabra cada día nos enseña algo nuevo, Señor. Gracias, Padre, porque ahora que somos esclavos tuyos, te servimos, Señor, con agrado, gozosos, sabiendo, Padre, que todo lo que tú haces tiene un poderoso propósito, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, que siempre camina. Claro, Señor, porque tú eres la cabeza de esta iglesia, porque tú nos guías, Señor, tú nos llevas realmente al futuro, a ese lugar, Padre, el cual tú nos has prometido, Señor. Y por convicción, Padre, y por fe, creemos que vamos a estar, Señor, en esas moradas, Padre. Gracias te damos por ese maravilloso, Señor, privilegio de poder ser llamados cristianos. Ahora ayúdanos a nosotros a que esa palabra pueda ser esa palabra que te agrade a ti, Señor, que hable de ti, Señor, y sobre todo que esa palabra de ser cristiano pueda darte la honra y la gloria, Padre, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, por el grupo de hermanos que están dispuestos siempre a poder obedecerte, Señor. Bendiga a los enfermos, aquellos que tienen dificultad, problemas, Señor, deudas, que tú puedas suplir cada necesidad, Padre, conforme a tu tiempo y voluntad, Padre. Gracias, Señor, por habernos permitido formar parte de esta familia cristiana, Señor, la cual venimos a adorarte, glorificarte y sobre todo a estar una vez más unánimes, Señor, en armonía, Padre, sirviéndote. Gracias, Señor, por tu palabra, la atesoramos en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y si estamos equivocados, pues ayúdanos, Señor, a salir de la ignorancia y poder llegar más al conocimiento de la verdad, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.